Este es el vídeo de la semana 4 de la asignatura de técnicas de investigación. Hoy tratamos el análisis de ideas y textos. Esta es una unidad muy importante. La guía docente de esta unidad la debéis de estudiar concienzudamente. Hay que prestarle bastante atención a esta guía que nos explica los diferentes procesos del trabajo de investigación y los distintos tipos de trabajo de investigación que tenemos. En primer lugar nos habla del análisis sintético, de la síntesis y de los 6 pasos que conllevan este proceso. Lo tenéis ahí escrito, no voy a incidir en exceso, está muy bien explicado. Lo podéis leer y estudiar con detenimiento. En el punto número 3, cuando habla de la tesis, nos habla de que hay 3 tipos básicos de trabajo escrito en la universidad, que son trabajo analítico, el trabajo expositivo y el trabajo argumentativo. El trabajo analítico es aquel que identifica las partes constituyentes de un tema, analiza cada una de esas partes y produce una evaluación de cada una de ellos. El trabajo analítico básicamente se basa en comprender un tema, una idea, algo que estamos analizando, descomponiéndola en partes, evaluándolas y produciendo una comprensión de conjunto. Esto es muy, muy importante. Un trabajo analítico es un enfoque que trata de analizar las partes de un todo para entender mejor ese todo. Esto es un trabajo analítico. Un trabajo expositivo, pues como su propio nombre indica, lo que queremos es exponer un tema, pero no lo analizamos ni tampoco tomamos una posición sobre el tema en cuestión. Simplemente nos limitamos a exponer lo que o un autor, lo que una disciplina, lo que una línea de pensamiento, lo que una perspectiva en concreto piensa o argumenta. Pero no entramos ni en su análisis ni en una toma de postura. Y el trabajo argumentativo es el que produce un análisis, identifica las partes constituyentes del tema, las analiza, las evalúa, pero al mismo tiempo produce una argumentación, es decir, que lleva a una toma de postura, se defiende, se argumenta en favor de una posición en concreto. Y esto es lo que lo diferencia del trabajo analítico. El trabajo analítico, como hemos dicho, intenta busca analizar las partes de un todo y relacionar esas partes con el todo para comprenderlo mejor y darnos una visión comprensiva de un tema, pero no toma posición en favor de ningún argumento, no toma posición en favor de una perspectiva en concreto. Mientras que el trabajo argumentativo hace esto mismo, pero sí que toma posición. Sí que nos intenta, como lectores o como oyentes, convencer de que la posición que le está presentando es la mejor. En el trabajo escrito final de la asignatura,
va a ser un trabajo de tipo analítico. Y esto, anotarlo ya para tenerlo en cuenta para el final de la asignatura, que os recomiendo ya que no dejemos el trabajo final para el final, valga la redundancia. Ya he puesto ahí en la plataforma que cuando tengamos la semana de estudio, pues dediquemos a esa semana a ir viendo qué es lo que se nos pide en el trabajo escrito, preparando bibliografía, ir haciéndonos cargo de qué trabajo vamos a hacer y ir planteándolo. Es un trabajo, como sois alumnos de primer curso, que lo he dejado bastante orientado, pero hay que dedicarle su tiempo, y os recomiendo no dejarlo para las vacaciones de Navidad, porque después la evaluación, la convocatoria es este curso es el 11 de enero, con lo cual después de la vuelta de las vacaciones de Navidad, corriendo se nos echa encima el trabajo. Entonces, la fecha, por lo tanto, debéis estar preparando con antelación el trabajo. La guía nos dice que la mayoría de los trabajos escritos de la facultad son de carácter argumentativo. Bueno, yo diría, está en función, claro, de qué asignatura estamos hablando, de los profesores y tal, pero yo pienso que la mayor parte de los trabajos de la facultad son más trabajos analíticos y quizás en alguno, sobre todo quizás en trabajos finales de la asignatura, que puedan pedírsenos un trabajo argumentativo. Pero normalmente los trabajos mayoritariamente de la facultad serán trabajos analíticos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, un trabajo argumentativo requiere una toma de posición. Y como alumnos de pregrado, en lo que todavía somos, es difícil poder tomar posiciones, tener una toma de postura concreta, porque todavía no tenemos la base suficiente como para poder tomar posiciones consistentemente. Por eso, mi opinión personal como profesor, pienso que es mejor que los alumnos se acostumbren a los trabajos analíticos y que ya vendrá el tiempo de poder tener un trabajo argumentativo, que es algo bastante más complejo de lo que pudiera parecer a simple vista. De todas formas, debemos entender qué es un trabajo de argumentación y qué consiste y cómo se desarrolla este proceso. Aquí, por eso, en el punto número 4 se nos explica. Y aquí hay un tema, evidentemente no voy a repetir, como veis en mis vídeos, no están para repetir lo que dice la guía, porque para eso está ya la guía, sino para remarcar algunas ideas que me parecen fundamentales. Aquí hay un tema que me parece muy importante. Todo es importante, y como digo, esta unidad la debéis estudiar con bastante detenimiento. Y también, como el resto decía la semana pasada, pues son documentos de trabajo al que tendremos que volver una y otra vez para poder consultarlos y repasar. Hay una cuestión importante, es que una tesis que plantea una toma de posición en relación a un tema, a un planteamiento que se hace, se sustenta sobre 3 argumentos. Y cada argumento tiene su propio esquema de razones, objeciones, réplicas y refutaciones. Esto lo tenéis todo en la guía. Pero esto es importante, el que al menos 3 argumentos son los que sostienen una tesis de tipo argumentativo. Y algo que tener en cuenta es que la estructura de un trabajo, una tesis, estaría en función de estos argumentos, de estas líneas argumentales
que son las que sostienen la tesis y que no es arbitrario que se construye en tres, en una triada normalmente. Porque son la que darían solidez a una tesis, pero no lo hacen excesivamente compleja. Cuanto más argumentos tengamos, cuantas más líneas argumentales, mayor complejidad tendrá el trabajo, tendrá la tesis, y por lo tanto también eso resta algunas veces, la excesiva complejidad resta eficacia para la argumentación, porque lo que queremos es sostener una toma de posición que convenza. Cuanto mayor complejidad, a veces resta en eficacia. Por eso, claro, menos de 3 también da poca consistencia, muestra el argumento como algo más débil. Y por lo tanto, generalmente se usa pues 3 argumentos o 3 líneas argumentales que corresponderían a las 3 secciones básicas de nuestro trabajo. Y bueno, pues lo que decía yo antes, que la organización del propio trabajo está en función de esas líneas argumentales, de esos argumentos, de esa toma de postura. Aquí hay algo con que, bueno, aquí hay, en la propia guía, como digo, tenéis muchas ideas que estudiar bien. El tema de cómo ordenamos las ideas en nuestro trabajo también es importante. Hay diferentes tipos de ordenación, que sería el cronológico, el espacial, el causal, según la importancia de las ideas, por comparación y contraste. Bueno, podría haber diferentes maneras de ordenar el trabajo, que tiene que estar enunciado en primer lugar y después, pues como hemos dicho, sustentado por cada una de las líneas argumentales y ordenado según cualquiera de estos criterios. Normalmente, si no usamos un criterio cronológico, lo normal es que usemos un orden, podemos usar un orden cronológico de tipo ascendente o descendente, es decir, yendo del pasado al presente o del presente al pasado. Pero si no usamos eso, normalmente cuando estamos, se usa mucho cuando estamos dando cuenta de un tema, recopilando, planteando lo que es el status cuestiones de algún tema, pues usamos el criterio cronológico. Pero si no, lo usual es usar según la importancia de nuestra argumentación, dejando para el final del trabajo, para la última sección, la parte más importante de nuestra argumentación, en la que culminan las ideas que vamos planteando, las líneas argumentales que vamos planteando, culminan en la parte final. Y esta sería otra forma de ordenarlo. Y también por comparación y por contraste, pues comparamos distintas líneas argumentales, distintos autores, distintas perspectivas. Sería otra manera también de ordenar las ideas. Un trabajo ordenado es fundamental para poder conseguir ese objetivo de persuasión. Pero un trabajo también analítico también requiere esa ordenación. Lo que decimos para un trabajo argumentativo, y también lo comenta la guía, sirve igualmente para un trabajo analítico, lo único que el trabajo analítico no tiene la toma de posición, la toma de postura, pero sirve exactamente igual para el trabajo analítico. Y después tenemos aquí otros temas como la hilación de las ideas. Todo esto lo podéis leer y estudiar. Hay un apartado que es sobre las falacias lógicas,
En función de cómo planteamos los argumentos, pues hay quiebras la lógica de esos argumentos y aquí aparecen estas cuestiones. Como digo, lo importante a entender son los tipos de trabajo académico que hay y cómo se construyen y las ideas básicas que tenemos que tener en cuenta. Todo esto lo encontramos en esta unidad, que es la número 4. Vale. Además de este tema, hay algo que me gustaría comentaros y es lo siguiente. En todas estas unidades, las guías docentes, desde que hemos empezado la asignatura, nos están planteando lo que podríamos llamar una situación ideal de investigación. Es decir, en condiciones ideales, cómo deberíamos desarrollar nuestra investigación y los procesos que tenemos que ir siguiendo. Pero en las guías nos plantean que debemos seguir todo este proceso, estamos totalmente de acuerdo que debe ser así, y dejar el redactado final como algo que quizás ya surge naturalmente. Es decir, una vez que ya hemos hecho todo el proceso, hemos buscado, encontrado los recursos, tenemos la bibliografía, hemos hecho el análisis de las ideas, hemos planteado nuestras líneas argumentales, hemos encontrado las objeciones a esas líneas, las hemos refutado, etcétera, etcétera. Cuando hemos hecho todo ese proceso, hemos ido tomando notas en nuestro programa de citas para tomar todas las notas. Tenemos una estructuración de todas las ideas principales, etcétera, etcétera, todas las líneas argumentales, todo lo que ya habréis visto ya y habréis estudiado. Pareciera que entonces escribir el trabajo, la tesis, sería pues ya como casi un paseo, ¿no? Pues sería algo fácil. Y aquí yo discrepo en este punto. En primer lugar, porque no me parece tan evidente que solo a base de tomar notas, de estructurar en ideas genéricas y líneas argumentales, buscando sus objeciones y sus refutaciones, solo teniendo la arquitectura y conociendo un tema, sobre todo cuando somos investigadores noveles, claro, no es lo mismo alguien que lleva investigando sobre un tema 15 o 20 años, a alguien que está empezando a investigar un tema por primera vez. Entonces, sobre todo cuando somos investigadores noveles, no creo que sea tan factible la posibilidad de tener diseñado toda esa arquitectura sin haber escrito nada del texto. ¿Os acordáis cuando vimos en la semana 2 la importancia, traía el texto del profesor Noiviola, la importancia de la escritura para poder pensar las ideas mejor y poder ser capaz de transmitir mejor las ideas? ¿Os acordáis de este tema? Eso quiere decir que, por supuesto, debemos seguir todo el proceso de construcción de nuestra investigación, pero en mi opinión va a ser muy difícil que podamos tener ideas maduras, que podamos tener unas líneas argumentales claras y que podamos llegar a una toma de posición definida
sin haber escrito el texto, sin haber escrito las ideas. Y tampoco debemos ser ingenuos en el que podamos escribir el texto, como diríamos popularmente, de un tirón, sino que el proceso de escritura, como ya leíamos en el texto del profesor Noviola, es una práctica, es un hábito. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi juicio, tan importante como ese proceso de investigación y esa arquitectura de ideas, de líneas argumentales, de refutación, de objeción y de refutación, es el proceso de escritura. Pensamos mejor en la medida en que objetivamos las ideas en un texto escrito. Ese proceso de escritura nos va a permitir dilucidar mejor las ideas, las líneas argumentales y las tomas de posición cuando estamos escribiendo un trabajo argumentativo. Pero en un trabajo analítico, igual, vamos a pensar mucho mejor, vamos a darnos cuenta mucho mejor de aquello que creemos saber o que creemos pensar cuando lo tenemos objetivados en un texto escrito. Y sobre el texto escrito, ir haciendo correcciones una y otra vez. Pongo un ejemplo muy sencillo, quizás prosaico, muy del día a día, pero que creo que ilustra muy bien. Todos tendremos la experiencia de haber escrito un WhatsApp, correo electrónico, un mensaje del tipo que sea. Lo escribimos, a veces incluso lo repasamos antes de enviarlo, y cuando lo enviamos, lo volvemos a leer y nos damos cuenta de errores que tenía, bien sea de ortografía, de puntuación o de ideas. ¿Qué significa esto? Significa que sin tener nada de texto escrito, dudo muy mucho que podamos tener una maduración de nuestras ideas y de nuestros argumentos, incluso de nuestros análisis, de que seamos capaces de dar cuenta de un tema, incluso de una toma de posición, si no es pasando por la objetivación de un texto. Y en ese texto, una vez que tenemos las ideas, muchas veces va a requerir de nosotros una ordenación de esas ideas, de esas líneas argumentales, a través del trabajo en el propio texto. Lo cual no dice nada en contra de el que hay un proceso de trabajo previo, pero sí que me parece imprescindible escribir, reescribir y volver a escribir y volver a corregir en el propio texto. Creo que esto es algo que las guías no dicen y que creo que es muy importante. Por último, para esta semana, os he traído aquí unos apuntes en relación a cómo hay que subrayar un texto, cómo identificar las ideas principales y cómo hacer un resumen. Estas son prácticas fundamentales. Parecen o pudieran parecer triviales, que ya deberíamos saber, pero en realidad no lo son. Por eso os he traído estos tres textos muy prácticos, como siempre digo, para tenerlos ahí, para recurrir a ellos, que nos pueden ayudar muchísimo. El subrayado es algo más difícil de lo que parece, porque la tendencia que tenemos cuando volvemos otra vez a la misma idea, no es lo mismo que alguien con muchos años de experiencia en un tema lea un libro y va a hacer un subrayado, pues, de algunas ideas, algunos conceptos, algunas cosas muy, muy, muy concretas. Pero claro, ese subrayado
no es el subrayado del estudiante de pregrado que está leyendo un texto por primera vez, o está abordando un artículo por primera vez, o está conociendo un tema por primera vez, un autor por primera vez. No nos engañemos, no es así. La tendencia es a subrayar prácticamente todo porque porque todo nos suena nuevo. Pero ese subrayado no nos sirve. Y no nos sirve para cuando queramos volver a releer el libro o tomar notas o hacer un resumen. Por lo tanto, sí es cierto que en el subrayado debemos ser lo más concretos posible, teniendo la dificultad de cuando somos nuevos y estamos estudiando por primera un tema, todo nos parece nuevo. Entonces hay que resistir esa tendencia a subrayar en exceso, pero tenemos el hándicap de que no conocemos un tema. Por lo tanto, hay que leer en primer lugar, no solamente subrayar según vamos leyendo, sino hacer una prelectura del texto. Esto es muy importante. Y si tenemos la necesidad de subrayar o de señalar grandes partes del texto, lo que yo sugiero es que no subrayéis todas las líneas, sino que pongáis hagáis un subrayado no horizontal, sino vertical en el margen del texto, quizás con una llave o con una línea, con un signo de interrogación, con algo que yo uso a veces los signos de admiración para señalar cuando tengo una idea que considero muy destacada del texto, pongo unos signos de admiración, 1, 2 o 3, depende de la importancia que doy al tema, para que no aparezca el texto excesivamente subrayado. Una llave en el margen izquierdo o derecho de la parte en blanco del texto. Tomar algunas anotaciones en los márgenes del libro, del texto. Si es en digital, pues tenéis la posibilidad de tomar notas. Todo esto. Pero otra cosa muy importante sobre la que os advierto es la necesidad, igual hemos dicho, la necesidad de escribir, la necesidad de leer. Ya esto lo decíamos desde el primer momento. Parece también muy obvio, pero las cosas obvias a veces son las más difíciles. A veces en los trabajos escritos, sobre todo cuando llegamos, por ejemplo, al trabajo fin de grado, que todavía os queda obviamente lejos, a veces se nos pide muy pronto hacer un resumen, un esquema del trabajo y tal. Y antes de poder hacer nada de esto, hay que leer y leer mucho. Y lo mismo ocurre con el subrayado. Antes de llegar a subrayar tendríamos que haber leído el capítulo entero. Es cierto que a veces por falta de tiempo, que es otro tema importante, que, a ver, una cosa son la situación ideal y de la persona que está dedicada solamente al estudio o solamente a la investigación, pues quizás tiene muchas horas para dedicarles. Pero en nuestro caso, estudiantes de pregrado que estamos compartiendo probablemente con otras tareas, no tenemos ese tiempo suficiente. Y a veces, pues, acudimos a prácticas que no son las mejores porque es que no nos queda otra. Entonces, en ese sentido, vamos subrayando conforme vamos leyendo. Lo ideal sería hacer una prelectura. Pero es importante, entonces, no pasarse con el subrayado. Y esto es algo que se va aprendiendo también con la práctica y también conforme vamos conociendo algo, vamos también subrayando menos. Lo mismo ocurre con la cuestión de identificar las ideas principales. La IP, cuando aparece aquí en los textos, es la idea principal. Tema muy importante que yo os voy a pedir en algunas actividades destacar el resumen y la idea principal. Porque dentro de lo que es el resumen de un texto, identificar la idea principal o las ideas principales, si hablamos de un texto mucho más largo, mucho más complejo, nos van a identificar la arquitectura del texto. ¿Veis lo que hemos visto en la guía docente de esta unidad 4, en la que
tenemos un argumento sustentado en diferentes líneas argumentales, pues a cada línea argumental, si es un artículo, por ejemplo, le va a corresponder una idea principal. Las ideas principales van a sustentar las líneas argumentales de un texto. Por lo tanto, es muy importante poder determinar cuál es la idea principal de un texto o las ideas principales que nos van a ir determinando la arquitectura de un texto. Y por lo tanto, las recomendaciones que se hacen en este texto creo que son muy importantes. No las voy a repetir para no hacer demasiado largo el vídeo, pero aquí están muy claras y creo que nos pueden servir muchísimo. Y lo mismo ocurre con el hacer un resumen. Pareciera que ya pues, hemos llegado a la universidad y deberíamos saber hacer un resumen, pero no siempre es así, o no es tan sencillo como pudiera parecer. Entonces, aquí para hacer el resumen, pues veis que habría que hacer una lectura del texto, habría que hacer un subrayado de ese texto, con los criterios que hemos visto anteriormente, y poder establecer la idea o las ideas principales del texto para a continuación después hacer un análisis de ese texto y poder dar un resumen. Resumen siempre tiene que tener un componente de evaluación, lo que correspondía con un análisis, con un trabajo analítico. Siempre no debemos decir solamente qué es lo que dice el autor, sino que al final siempre tenemos que terminar con una evaluación crítica. Claro, iremos ganando en capacidad crítica en la medida que vayamos conociendo mejor una disciplina, un tema, un autor, una perspectiva, lo que fuere. Aquí nos da un procedimiento en unos pasos muy claros para escribir y hacer un resumen. En esa asignatura vamos a tener diferentes semanas. Os voy a pedir que hagamos un resumen en el que se va a identificar una idea principal y en el que vamos a terminar con una evaluación crítica de eso que hemos leído, en la medida de lo posible, y también ajustado por supuesto, al nivel que tenemos como estudiantes de primero, evidentemente. Pero estos son cuestiones muy importantes. También, por último, tenéis ahí un texto sobre la lectura rápida. Ya hemos hablado de la importancia de la lectura, de que tendremos que leer mucho. Y quizás ahí tenemos una ampliación de lo que ya vimos en la unidad 2 sobre la lectura eficaz y pues tiene una ampliación de esto. Leedlo con un cierto detenimiento y yo creo que podréis tener un aprovechamiento. En esta semana vamos a hacer un resumen un poco especial, y yo los dejo ahí para que lo veáis, porque hicimos ya un primer resumen en la semana número 2. Ya os pedí que hicierais un resumen del artículo de la revisión por pares, pero claro, todavía no habíamos visto todo lo que ya hemos visto en las semanas posteriores, acerca, sobre todo en estas semanas, acerca de subrayar, cómo identificar la idea principal, hacer un resumen y tal. Pero lo he hecho así intencionadamente para que vosotros mismos podáis hacer una autoevaluación de aquel resumen que hicisteis hace 2 semanas y con lo visto ahora, qué errores podéis identificar vosotros sobre el trabajo que hicisteis. O no, o si lo hicisteis correctamente, en función de lo nuevo que hemos visto en esta semana.
y así nos sirve para autoevaluarnos y aprender por nosotros mismos, que es lo que una de las cosas que queremos, el convertirnos en aprendientes autónomos. El éxito de ser un alumno en línea es en convertirnos poco a poco en un alumno, en un aprendiente autónomo. Y esta actividad está en relación con esta idea. Muy bien, con todo esto creo que es suficiente por esta semana. Lo dejamos aquí y ya pues os emplazo para la semana que viene, que volveremos con un nuevo tema.